Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar. Gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos da de ser enseñado a través de su palabra. Hay un letrero dice apaga el celular. Si esté esperando una llamada muy urgente, pongámoslo en vibrador, hermano, y la idea es que no nos distraigamos, pongamos atención en estos momentos. Pidamos al Dios para que no nos quedemos dormidos durante la enseñanza. Pero, bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para que todos prestemos atención. Como siempre digo, ¿verdad? Reconozco delante de Dios, no soy digno de estar aquí, pero el Señor por su gracia, su misericordia me ha permitido este honroso privilegio, asumiéndolo con mucha responsabilidad y pidiéndole al Señor que me guíe, y así como ha estado tratando conmigo a través de la palabra, también trate con todos y cada uno de mis hermanos hoy. Acompáñame a orar. Padre Celestial, nuevamente reconocemos que tú eres el único, eterno y verdadero Dios. Te damos gloria, honra, honor a ti, porque solo tú eres digno, tú eres el poderoso, eterno, majestuoso, nuestro creador, proveedor, sustentador, perdonador y salvador. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por permitirnos llegar hasta este recinto. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos la guía de tu Santo Espíritu, seas enseñándonos, dirigiendo todas nuestras acciones, y que no solamente guardemos lo que aprendamos hoy en nuestro corazón, sino que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Gloria y honra sean a ti, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, para la enseñanza de hoy voy a iniciar narrando un acontecimiento que sucedió el 14 de octubre de 1998. Era en un vuelo de una línea comercial. Entonces, una señora se disponía a viajar, ahí la vemos, no es ella, pero la representación. Entonces sube el avión, pongamos la otra, al subir al avión, y cuando ya se ubicaron cada uno en sus sillas, a esta dama le tocó sentarse en el avión al lado de un hombre de raza negra. De una vez la mujer llamó a la azafata y le pidió que le cambiara de sitio, porque no podía sentarse al lado de una persona tan desagradable. La azafata le dijo que el vuelo estaba muy lleno, pero que iba a revisar en todos los asientos a ver si podía encontrar algún espacio libre. Cuando la azafata dijo eso, pues la señora pues se puso feliz, ¿no? Porque le iban a cambiar de sitio y ya no estaría más al lado de esa persona negra. Minutos más tarde regresa la azafata y le informa a la señora pues que estuvo revisando en todo el vuelo y que efectivamente estaba lleno en la clase económica, pero que afortunadamente había encontrado una silla vacía en primera clase. Sin embargo, para poder hacer ese cambio le tenía que pedir autorización al capitán, ¿sí? Porque económica a primera clase no se podía hacer así directamente. Y ella dijo que cuando le consultó el capitán dijo que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable, ¿no? Entonces por eso se haría el cambio. Entonces la señora, con cara de triunfo, intentó pararse, ¿no? Y en ese momento la azafata se dirigió, fue a la persona de color negro y le dijo: señor, ¿sería tan amable de acompañarme a su nuevo asiento? Entonces, hermanos, esta es una historia real. No digo la aerolínea, para no nos pagan aquí por publicidad. Eso mereció el aplauso de muchos.
Y algunos dirían, no, bueno, eso no sucede siempre, ¿no? No, y no sucede siempre. Aquí en esta historia, la persona que fue discriminada, yo te voy diciendo, hija, es que se me distraen allá leyendo, entonces no, yo les voy diciendo cuando. Listo, entonces les comentaba que no siempre sucede así, ¿no? En este caso, la persona fue discriminada, al final fue premiada, ¿sí? Pero en la vida real es muy poco lo que pasa así. Y es que estamos viviendo, hermanos, en un mundo donde el desprecio, la discriminación, la acepción de personas es un problema cada vez más común entre todos los seres humanos. Hay discriminación, acepción de toda clase. Y como creyentes, también nos salpica a nosotros, hermanos. Es un tema también, un problema que atañe también al pueblo cristiano. Tristemente debemos reconocer que el problema de la acepción de personas se está volviendo cada vez, pero cada vez más común dentro de las iglesias. Y Dios a través de su palabra, a través del apóstol Santiago, tiene un mensaje para ayudarnos en este problema. Pero les invito a que abran su Biblia en la carta, iba a decir en la primera carta, pues sí, es la única carta. La carta de Santiago. Carta de Santiago. Recordemos que estamos estudiando la carta de Santiago. El hermano pastor la semana pasada tocó el tema del capítulo 1. Hoy vamos a estar viendo Santiago capítulo 2 del 1 al 13. Les voy a pedir el favor que mantengan la Biblia abierta en ese pasaje que lo vamos a estar necesitando, ¿sí? Santiago 2 del 1 al 13. El que no trajo Biblia también puede estarlo leyendo ahora sí, ahí. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oí. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablan y así hacen, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, ese es el tema, el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana y el tema que vamos a estar desarrollando en la palabra de Dios es que la acepción de personas es pecado. La acepción de personas es pecado. La discriminación de personas es pecado. Pero primero vamos a definir qué es acepción de personas.
Entonces, según el diccionario español, la acepción de personas es la acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo, afecto particular, sin atender al mérito o a la razón. Según el idioma griego, viene la palabra prosopolepsia, que significa parcialidad, favoritismo. Y se define parcialidad como la unión de algunas personas que se confederan para un fin, separándose del común formando un cuerpo aparte. Y favoritismo, preferencia dada al favor sobre el mérito o la equidad, especialmente cuando aquella es habitual o predominante. Eso es favoritismo, no se tiene en cuenta los méritos. Esta mañana recuerdo una empresa muy grande, que se iba a nombrar el director ejecutivo de la empresa. Todos estaban a la expectativa, había muchos que tenían muchos años de trabajo, habían hecho todo el recorrido en la empresa, tenían los méritos, todos estaban a la expectativa porque había muchos candidatos que podrían estar ahí. Cuando llega el dueño a la empresa a posicionar al director ejecutivo, empieza con elogios que destaca a esa persona porque empezó en su recorrido desde mensajero, luego pasó a almacenista, luego pasó a la sección de contabilidad y hoy, después de un mes de trabajo, tengo el honor de presentar al director ejecutivo. El hombre asombrado, emocionado, no pudo decir sino 2 palabras: gracias, papá. Entonces, hermanos, eso es favoritismo, ¿sí? No se tiene en cuenta los méritos, nada, simplemente por las cercanías. Entonces, tenemos una definición de acepción de personas, es la acción de aceptar una cara, un semblante, una apariencia o presencia para acercarse, unirse y formar grupos aparte. Entonces, como dice ahí, acción de aceptar caras, vemos caras. Entonces, y así ha empezado, hermano. O sea, muchos que desprecian, sacan de grupos a personas porque tienen de pronto un defecto. No, es que se tiene la nariz torcida, entonces no encaja en el grupo nuestro, ¿no? Sobre todo en las chicas, ¿no? Miran más esa parte física, ¿no? El semblante, ¿no? Que es alegre, ¿qué tal? No, es que nosotros somos alegres, animados, formamos nuestro grupo. El hermano allá, el hermano Chompira es muy aburrido, hermano, no lo invitemos ni nada, eso es que él se haga parte, ¿sí? Y la presencia, ¿no? La apariencia también, ¿no? Hacemos grupos por eso, ¿no? Entonces, aquellos que portamos así camisas ¿qué? Elegantes, ¿no? Hacemos un grupo y los que compran donde Paco, ¿sí? O sea, pacotilla, entonces eso es aparte, ¿no? Entonces, hermanos, esa discriminación se hace en el mundo secular y también está contagiando la iglesia. Como dirían los jóvenes, ¿no? Se forman combos y abren del parche a los demás. Y eso es pecados. Y si, hermanos, vemos que la acepción de personas es pecado porque vemos ahí la acepción de personas es contraria a la práctica de la fe. El primer punto, la acepción de personas es contraria a la práctica de la fe, por eso es pecado. Y vamos a estar viendo que porque es guiada por los malos deseos, en el favoritismo a lo rico, manifestado por el agrado a recibirlo, mirarlo, y manifestación por la atención al mejor lugar, ¿sí? Entonces, como vimos ahí en nuestra Biblia, la tienen abierta, Santiago 2:1, decía que, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Empieza así el pasaje. Hermanos, un creyente en Jesucristo debe tener una fe libre de favoritismos, de parcialidad, libre de discriminación. Recordemos, hermanos, que Dios nos colocó en este mundo y nada trajimos, ¿no? Nada. Y nada nos llevaremos, ¿no? Decía por ahí, ¿quién ha visto un entierro con trasteo, no? Dicen por ahí, ¿no? Nada nos llevaremos, nada hemos traído, nada nos llevaremos. Ante Dios no podemos jactarnos de nada, ¿no? No, es que mis posesiones, mis logros,
nada de eso, ya que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios, especialmente la salvación, un regalo por su gracia y misericordia. Tanto así que Dios amó tanto al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo lo hemos recibido de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Recordemos lo que nos dice en Deuteronomio 10, 17 al 18. Ahí está en la pantalla, 10, 17, 18. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios no hace acepción de personas. También vemos en Romanos 2:11 y en Gálatas 2:6 que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En el 2:6 Gálatas dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Y hermanos, la lista es grande. Encontramos muchos más versículos en la palabra de Dios donde nos narra de que Dios no hace acepción de personas. Dios es totalmente imparcial. Y si Dios nos da el ejemplo, nosotros debemos seguir sus pasos. Ese es el llamado de atención que nos hace la palabra en esta mañana. Sigamos los pasos del Señor, el ejemplo. No hagamos acepción de personas porque es pecado. También recordamos que la acepción de personas es contraria a la práctica de la fe. Es contraria a la práctica de la fe porque es guiada por los malos deseos, ¿no? Ahí lo vemos. Santiago, ahorita que leímos del 2 al 4, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra uno con vestido andrajoso, ¿qué pasa? Miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, ¿sí? Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, hermano, en estos versículos vemos cómo en la iglesia primitiva estaban cayendo en el favoritismo. Se estaban valorando a las personas por lo que poseían y no por lo que eran. Apenas llegaban las personas adineradas, ¿sí?, bien vestidas, con joyas, de una vez los creyentes, sí, los atendían muy bien y los llevaban a los mejores lugares del templo. ¿Será que nosotros hacemos así? Yo creo que no, eso era la iglesia primitiva. Pero eso es lo que se ve en todos lados, no solamente en la iglesia, sino también por fuera, ¿sí? En una reunión aquí puede llegar ¿quién? Una figura importante, ¿no? El hermano Falcao. Uy, el hermano Falcao, sentarse aquí hoy, hermano. Todos autógrafos, ¿no? Bueno, atendiéndolo. No estoy hablando mal de Falcao, ¿no? Que los otros somos los que somos así, ¿sí? ¿Listo? Entonces, hermanos, en cambio, eso es con los ricos, en cambio a los pobres no le estaban dando el trato justo, ¿no? No eran bien recibidos. Es más, dice la palabra ahí, los ignoraban, los menospreciaban, los dejaban de pie, ¿no? Ahí está el hermano parado, pero ¿qué queda ya todo el tiempo parado? O en últimas, ya se compadecían, ya no, pues sientes ahí en el suelo, sientes ahí en el piso, ahí hay espacio. Así los trataban, hermanos. Y vemos que al final de estos versículos Santiago hace dos preguntas en una, ¿no? Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En el versículo 4. Y esta pregunta se hace aquí porque los creyentes habían hecho un juicio de valor, pero equivocado, ¿sí? Ellos habían concluido, por lo que veían, que el hombre rico, ¿qué pasaba? Merecía un mejor trato que el hombre pobre. Y por otra parte estaban tratando también de justificar la rectitud de su fe, ¿no? Trataban de justificarla, pero con la excepción de personas la contrariaban.
estaban actuando con criterios mal fundados. En otras palabras, como dicen por ahí, predicaban, pero no practicaban, ¿no? ¿No escuchaba ojo por ahí? Predica, pero no practica, ¿no? Dice. Y el apóstol Santiago ya les había llamado la atención acerca de este comportamiento a estas iglesias, ¿no? Si vamos un poquitico ahí en la Biblia, un poquitico más atrás en el versículo 1, 22 y 24, en el capítulo 1, 22 y 24, Santiago dice que le llama la atención, dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La palabra nos dice que seamos hacedores de la palabra. Le pasa así como en la siguiente ilustración, ahorita la vean. ¿Quiénes miren, nosotros nos levantamos leyendo a Mafalda y a Susanita, ¿eh? ¿Sí? Los jóvenes hoy ya no conocen a Mafalda y Susanita. Me encontré esa caricatura y yo la voy a aplicar. Bien, ahí está Mafalda, dice, ¿te gusta Susanita? Me lo regaló mi mamá. Ah, un negrito, dice Susana, ¿no? Sí, ¿por qué? No vas a decirme que tenés prejuicios raciales, ¿no? Tenés argentino, ¿no? Yo, por supuesto que no, dice Susanita, ¿no? Yo ¿por qué? ¿No? Tal, pasemos a otro, dice, si somos todos iguales, ¿cómo voy a tener prejuicios raciales, ¿no? Y dice, ¿a dónde te vas? A lavarme el dedo, después de tocar el muñequito, ¿sí? Entonces, hermanos, ese es el reflejo de a veces lo que nos pasa a nosotros. No, todos somos iguales, hermano, no, todos debemos amarnos y todo eso. Pero con las acciones expresamos otra cosa diferente. Con la boca se dice una cosa, pero con las acciones se hace lo contrario. La pregunta que debemos hacernos esta mañana, hermano, es, ¿será que nosotros también estamos actuando de la misma manera? Como dirían por ahí, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Hermanos, debemos reconocer que hoy en día también hemos caído en el pecado de la discriminación, del favoritismo, de la acepción de personas dentro y también fuera de la iglesia. Decimos amarnos como hermanos, pero nuestras acciones lo niegan. Por otra parte, también podemos ver en ese versículo de la carta de Santiago que la acepción de personas es contraria a la práctica de la fe. Es contraria a la práctica de la fe. ¿Por qué? Porque se hace un juicio por apariencias. Se hace juicios por apariencias, ¿no? Y aquí también quiero compartirles una ilustración, ¿no? Resulta que agarraron a Chompiras, ese pobre Chompiras. Agarran a Chompiras robándose 2 gallinas. Se robaron 2 gallinas, lo agarraron, ¿cómo es? En pleno acto, ¿cómo se llaman? Infraganti. Lo llevan, lo presentan ante el juez, ¿no? Y el fiscal empieza a decirle, miren señores, este pobre hombre, miren como tiene esos ojos brotados que parece un sapo, ¿no? Mire esa nariz que tan grande, parece con nariz de vaca, ¿no? Mire esa boca tan deforme que parece un hocico de marrano, ¿no? Entonces empieza, Chompira, espera un momentico, párela ahí, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? ¿Ustedes vinieron aquí a juzgarme por ladrón o por feo? Entonces, así nos pasa, hermano, nosotros juzgamos por lo que vemos, juzgamos es por lo que vemos. Y volviendo a los versículos de la carta de Santiago, en el segundo versículo y en el 3, la primera parte dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, ¿sí? Vemos ahí que se describe que detalladamente la apariencia de cada uno de los hombres, la describe, ¿sí? Tanto del rico como del pobre. Y la Biblia resalta que se mira con agrado, dice. Se mira con agrado
al de la ropa espléndida. Es decir, se impresionan por lo que lleva puesto. O sea, se impresionan por lo que ven sus ojos. Entonces, y con esa apreciación visual se le da mayor valor al hombre rico. Solamente con esa apreciación. Y ese, hermanos, ha sido uno de los grandes inconvenientes del ser humano, ¿no? Dejarse llevar por sus ojos, dejarse llevar por sus deseos y por las cosas del mundo. Por eso es que Dios nos advierte, ¿no?, sobre este peligro. Dios nos advierte precisamente en la primera carta de Juan, ahí está, 2, 15, 17, dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es, amén, hermano. Y en la Biblia vemos varios ejemplos, hermanos, de cómo el ser humano se ha dejado llevar por lo que ve. Uno de los grandes ejemplos que encontramos al principio es en el Génesis 3, 6. Dice, ¿no?, dice ahí, y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y comieron los dos, y aquí estamos, pagando las consecuencias. Por lo que vieron. También recordamos, ¿se acuerdan cuando Samuel va a ungir a David, ¿cierto?, al sucesor del rey Saúl, ¿no? Dios lo envió a la casa de Isaí, ¿no? Isaí, vaya a la casa de Isaí y allá va a estar el sucesor, ¿no? Entonces cuando llega Samuel, pues claro, Samuel ve, sí, él envió, apenas vio el más grande, el más acuerpado, ¿sí? El hombre era así como yo, sí, acuerpado, grande, ¿no? ¿Está? Dijo, ese es el rey. Y resulta que Dios le dijo, no, señor, eso no es. Por eso leemos ahí en primera de Samuel 16:7, lo leemos. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero hermanos, ¿qué pasa? A pesar de todas esas advertencias que nosotros encontramos en la Biblia que Dios nos hace, nosotros nos dejamos llevar siempre por las apariencias. Seguimos de necios y por eso es que la embarramos. Al igual que el mundo secular, en las iglesias también se está cayendo en el error de pensar que el valor de las personas es por lo que poseen, por lo que tienen, ¿sí?, por lo que visten. Por eso hoy en día es muy fácil caer en el pecado del favoritismo, de la discriminación, de la acepción de personas, especialmente cuando entran a la iglesia personas con buena posición económica y social, ¿no? No estoy diciendo que no pueden llegar, no, claro, el mensaje es para todos, ¿sí? Pero el problema es en nosotros, no los que llegan, ¿no? Entonces a veces creemos que si no le damos cierto privilegio, hay muchas iglesias que van a decir, no, es que llegó el tal, toca que una vez ponerlo a servir, ¿sí? A servir, ¿sí? Porque si no le damos ciertos privilegios, ¿qué pasa? Entonces no se queda en la iglesia, hermano, y entonces tampoco se va a quedar, ¿qué?, su diezmo, ¿no?, y su influencia, ¿sí? No, toca tenerlo ahí. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado. No debemos cambiar los principios cristianos por bienes materiales. La acepción de personas también puede darse, ¿por qué?, en otros ámbitos de la iglesia. Por ejemplo, en el ejercicio de ciertas actividades, ministerios dentro de la iglesia, ¿no? Hay muchas iglesias que están cayendo en el error de colocar en los ministerios a personas que solamente le representan beneficios personales, ¿no? Esa persona no, toca tenerla ahí porque ¿sí?, tiene influencia, pero ¿qué pasa? No tienen lo principal, no tienen el llamamiento de Dios.
pero sí se dejan relegadas a veces a otras personas que sí tienen el llamamiento de Dios, pero según los estándares humanos no cumple con el perfil, entonces no lo tenemos en cuenta. No estoy hablando de esta iglesia, no, pero sí hay por ahí. De que las hay, las hay. Entonces, cuidado hermanos, porque nosotros no estamos en una empresa, no, aquí no es que reciben hojas de vida, aquí no salen pedir hojas de vida, hermano, usted quiere ser ministerio, pase la hoja de vida, no estamos en una empresa, menos en un club social, nada de eso, ¿no? Estamos en la iglesia del Señor, que fue comprada a precio y a precio de sangre, ¿cierto? Entonces, la acepción de personas también puede ocurrir cuando nos relacionamos más con unas personas que con otras, ¿sí? Y tenemos en cuenta es el nivel cultural, ¿no? No, es que yo no me relaciono nomás con ingenieros, porque yo soy ingeniero nomás, hermano. Entonces las otras las consideramos inferiores, ¿sí? Pues, ojo con eso, hermano. También se puede ocurrir cuando hacemos preferencias por la edad, ¿sí? Por la edad. Entonces, ¿sí? Nosotros a veces los jóvenes, ¿sí? Que no saludamos a los de la tercera edad porque ¿sí? Nosotros está, ¿sí? O sea, hermano. Entonces, hermano. Y en este punto sí quiero hacer un llamado de atención a toda la iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos dejando de un lado a los hermanos de la tercera edad. ¿Sí? Ya, a un lado ya no los tenemos en cuenta para nada a veces, ¿sí? Lo cual hace mucho daño en ellos. Sería bueno que planteáramos esa posición, no solamente el saludo, sino también preocuparnos más por ellos y ver que ellos también todavía son valiosos en la iglesia del Señor. Debemos replantear esa situación. Hermanos, pero entonces también quiero resaltar que muchos, debido al rechazo, a la discriminación que se hace en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, se están cayendo en el error de vivir por apariencias, Entonces, por el miedo de que no me rechacen, entonces yo vivo de apariencia, ¿no? Aparentar algo. En el colegio, aparentando ser, ¿no? No, es que el grupo de los malosos, entonces, no, yo también me meto porque sí, para no quedarme por fuera, ¿no? El grupo de tal, entonces, ojo, hermanos, ¿no? Por aparentar, por querer estar allá metido en esos grupos, estamos negando nuestra fe. También resaltamos que la acepción de personas es pecado porque en que vamos, menosprecio al pobre, Dios no creo que va antes, no va más arriba. Porque es contra la lección divina, Vamos en el 2.5 y vamos ahorita en el 2.4, 2.5. Dice el 2.5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, hermanos, ¿sí ve? En ese versículo vemos que Dios eligió a los pobres. Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe y para que sean herederos del reino prometido. Dios ha mostrado un interés especial por los pobres desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado un interés especial por los pobres. En el Salmo 35:10, ese sí aparece ahí, Joshua, eso, 35:10 dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento donde muestra el interés especial de Dios por los pobres. Y así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento vemos que Jesús que vino a predicar el Evangelio a los pobres y los declaró bienaventurados, ¿no? Y también ¿qué? Herederos del reino de Dios. Jesús hace de los pobres el centro de la proclamación del Evangelio. Recordamos en Lucas 4:18,
que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hermano, mire, como clase social, los pobres ponen su fe en Jesús con mucha más atención que los ricos. ¿Por qué? Porque es que en razón de sus circunstancias, los pobres no pueden poner su confianza en posesiones materiales. Entonces, por consiguiente, se vuelcan a Jesús. Lo que estoy diciendo no significa entonces que el pobre automáticamente va para el cielo y el rico para el infierno. No, no, no. Eso no dice la palabra, ¿no? Aparte que es por la fe en Cristo Jesús. Lo que pasa es que los ricos confían en su poder y en sus posiciones, ¿no? Por eso el Señor dijo que difícilmente un rico, ¿no?, entrará en el reino. Y es lo cierto, es difícil, porque tiene toda su confianza puesta en las posesiones. Mientras que los pobres, ¿qué pasa? Los pobres están más conscientes de su desamparo, no tienen riqueza en qué poseer. Entonces eso facilita que puedan reconocer su necesidad de Dios, su necesidad de salvación. Entonces, mis amados hermanos, si te sientes rechazado porque te consideras pobre, no, hermano, es que como allá son puros de parado y entonces yo me siento pobre y me siento rechazado. Entonces recuerda que si eres alguien, hermano, eres alguien muy, pero muy especial para Dios. Eres muy especial. Eres un hijo, eres un heredero, por su gracia y por su misericordia. Pero hermanos, también vuelvo, que no nos pase lo del hermano Chompira, ¿no? Ese hermano, Entonces el hermano Chompira llegó donde el pastor diciendo: no, hermano, es que en la iglesia todos me rechazan porque es que yo soy pobre. Entonces el pastor le dice: no, Chompira, no piensa así. Lo grave es que, o sea, nadie se te acerca, es porque es que ese casope que tú tienes, espantas a todos. Y casope, ¿qué es eso, casope? ¿No? Y yo, no, pues es casope, caspa, sobaquina y pecueca, ¿sí? Todo revuelto en una, ¿no? Entonces, hermano, mire, por eso es que nadie abraza al hermano, como dirían los hermanos allá de Venezuela, ¿no? Naguara, ¿no? Naguara, branca, muchacho. Naguara, ¿quién va a abrazar? ¿No? Entonces, hermano, mire, podemos ser pobres, pero eso no significa que seamos desasiados, puercos, hermanos. A veces confundimos una cosa con otra. Conocido, o sea, nosotros en nuestra infancia, ¿sí? Porque puede decir: no, pero es que, hermanos, no, es que no alcanza el dinero para colonias, para yo no sé qué, para el último desodorante que está promocionando James y el último, no. Yo creo que de los que están aquí, sí, yo creo que sí, alcanzaron eso, ¿no? Mis papás y yo alcancé, ¿no? Cuando no había desodorante en la casa, entonces no podía faltar la rodaja de limón, eso era efectiva, hermano. Entonces no hay excusa, natural. Cuando no había para comprar de pronto el jabón ese con olor a yo no sé qué, estaba el jabón de la tierra. Hermano, no hay excusa, ¿sí? Para uno volver a con las mujeres, ¿no? Ay, el carioquito morado, las agüitas de azucenas y todo eso. Entonces, lo que pasa es que ahorita todo se ha vuelto comercial, todo es plata y por eso es que no nos alcanza, hermano. Entonces, ojo, pobreza no significa desaseo, ¿sí? No significa aseo. Entonces, ven, hermano, aquí recibimos consejos espirituales, pero también recibimos consejos de cuidado personal, ¿no? También, ¿no? Eso va de todo ahí juntado. Bueno, volviendo al estudio, vemos que la acepción de personas es pecado porque niega la fe, ¿sí? Niega la fe. Santiago 2, 6, 7, para seguir en el estudio, dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No afleman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces, hermanos, se estaba negando la fe al afrentar a quienes Dios ha elegido. En la iglesia primitiva
vemos cómo los ricos arrastraban a los cristianos pobres a los tribunales, los llevaban a los tribunales, sabiendo que los tribunales seculares, ¿qué pasaba? Les serían favorables a ellos porque nadie agradaba de los cristianos en esa época. Solo con el hecho de llevarlos al tribunal y el rico decir que ahí le traigo un cristiano, perdió el caso. Su veredicto siempre era en contra de ellos. Sin embargo, hermanos, los cristianos se estaban volviendo como ellos, como esos ricos opresores, ¿no? Cuando estaban discriminando a los pobres en sus propias reuniones. Los mismos cristianos habían llegado a ser perseguidores, opresores de los pobres cuando hacían esa acepción de personas. Entonces, hermanos, prestemos atención a la palabra de Dios para que nosotros no lleguemos a ser perseguidores de nuestros hermanos al hacer acepción de personas. También observamos que la acepción de personas es pecado porque niega la fe al dar preferencia. ¿Y al dar preferencia a quiénes? A los opresores del cristianismo, a aquellos que los explotaban económicamente, ¿sí? Santiago 5:4 dice que he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces vemos, hermanos, en este versículo que Santiago plantea ese problema de la explotación de los obreros a cargo de los patrones ricos. Había personas en la iglesia que tenían esa mala práctica, ¿sí? Y el colmo de todo esto es que no solamente hacían la mala práctica, sino que les estaban dando ciertos privilegios dentro de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Santiago alza su voz para denunciar este atropello, ¿no? Esta injusticia, a fin de que no se siguiera presentando esta situación. Pero, hermanos, la explotación de los pobres sigue siendo todavía un problema a todo nivel, ¿cierto?, de nuestra sociedad, la explotación de los pobres. Y por eso esa conducta debe ser desechada y denunciada por la iglesia. Si Dios te ha bendecido, hermano, es para que seas de bendición. No te aproveches de la necesidad de los hermanos, ¿sí? Ahorita en Cúcuta se está presentando un fenómeno grave, que es que muchos se están aprovechando, ¿sí?, en la parte secular, en la empresa, de la situación de los hermanos, de las familias venezolanas, ¿sí?, que vienen aquí y les pagan menos del salario y aprovechándose de esa situación. Pero nosotros no debemos ser así. Nosotros recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Y no olvidemos que el obrero es digno de su salario. También se había caído en el error de dar preferencia a aquellos que los arrastraban a las cortes, ¿sí?, o a los tribunales, y a los blasfemadores del nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, en ese tiempo normalmente los ricos, la conducta de esos ricos era llevar a los pobres a juicios fraudulentos, ¿sí?, fraudulentos ya. O sea, es decir, ya estaba comprado, compraban a los jueces ya. Eso se veía allá, ahorita no se ve nada de eso, no. Entonces, compraban a los jueces, el juicio ya estaba comprado, ya se sabía el veredicto, ¿no? Entonces, esas personas ricas no se compadecían del pobre. A ellos no les importaba nada más que sus ganancias, no les importaba la situación precaria de los pobres, ¿no? Por eso lo denunciaban. Y el problema más grave era que a esas personas se les estaban dando privilegios dentro de la iglesia, a esas personas opresoras, ¿no? Entonces esos ricos insensibles, después de que explotaban a los trabajadores, a los pobres, empezaban a blasfemar también de ellos y del nombre del Señor, ¿no? Es decir, que si un creyente pobre le debía algo y no podía pagarlo, entonces ¿qué pasa? Lo llevaban ante el tribunal y empezaban a hablar mal
del hombre primero, del hombre y de Dios también, de Cristo mismo, a blasfemar. Entonces, la pregunta es, ¿será que hoy en día sucede igual? ¿Será que no? Hermanos, tristemente debemos reconocer que eso también nos está pasando hoy en día en las iglesias. Hay hermanos que han salido heridos y hasta han ido de la iglesia por ese tipo de problemas. Entonces el llamado en esta mañana es que si tú has tenido alguna situación difícil con algún hermano, no hables mal de él. ¿Sí? No hables mal de él. No reniegues de la iglesia. Busca más bien la directriz de Dios para solucionar este inconveniente. ¿Sí? Y no busquemos aliados, hermanos. Nosotras veces hemos visto enseñanzas sobre la misma amargura y todo eso, cómo se contagia, ¿no? Ir buscando aliados para hablar mal del hermano y hermano. Y si algún hermano llega a ti a hablar mal del otro hermano, no, frénalo, bueno, evitemos chisme, la murmuración. También por otro lado tenemos que la acepción de personas es pecado porque es contraria a la práctica de la ley, ¿no? ¿Y por qué? Porque viola las enseñanzas de la Escritura al oponerse a su mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Ahí en el pasaje que estamos estudiando, en el capítulo 2, 8, 9, dice que si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces recordemos, hermanos, que nuestro amado Salvador nos dijo que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es un mandato del Señor. Sin embargo, ¿qué pasa? El favoritismo, la discriminación, la acepción de personas, eso no es amar al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, hermanos, como cuando nosotros mostramos favoritismo o parcialidad dentro de la congregación, estamos quebrantando la ley de Dios porque estamos violentando las Escrituras. También es pecado porque la ley es un conjunto y su autor es uno. Toda la ley es un conjunto, su autor es uno. En el 10:11 el versículo dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, hermanos, la palabra ahí es clara. Al hacer acepción de personas, nos hacemos culpables de quebrantar toda la ley de Dios. Recordemos que el autor de la ley es el mismo Dios, es el único autor. Entonces, ese versículo dice que si violamos un solo punto de la ley, nos alejamos del propósito de Dios y nos hacemos culpables de toda la ley. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos escoger cuáles mandamientos cumplir, ¿sí? Y cuáles no. Es decir, este no. Todos son, sí, tenemos que cumplirlos. Si violamos uno solo, estamos violando toda la ley. Entonces, cuando hacemos acepción de personas, pecamos y somos como el pecador que viola toda la ley de Dios, ¿no? Así dice Santiago, se hace culpable de todos, todos. Pero también, hermano, la acepción de personas es un pecado tan grave como el adulterio, ¿no? Dice ahí, ¿no? Si no comete adulterio, pero matas y ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, compara la acepción de personas como un pecado tan grave como el adulterio y como el asesinato. ¿Por qué? Porque es que la parcialidad es un pecado que lleva a ignorar a otras personas, lo lleva a alejarse, metido por allá. Y como persona, esa persona se denigra, ¿no? La llevamos de pronto a
a estar en un punto de que ella no quiere ya saber más nada de la iglesia, cree que no vale nada, que no sirve para nada. Eso hacemos cuando hacemos acepción de personas. Por eso es que nosotros los cristianos no debemos mostrar parcialidad o favoritismo por unas u otras personas. Debemos amar a todas las personas sin importar su riqueza, sin importar su condición social, su estudio, amarlas a todas. También la acepción de personas es pecado porque será juzgada conforme a la ley. Ya los dos versículos finales tenemos, el 2 y el 3 dice, así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, observemos ahí dos razones por las que no debemos discriminar a ninguna persona. Una es porque enfrentaremos el juicio de Dios. Entonces debemos actuar y hablar como personas que serán juzgadas por la ley de Dios. Recuerde que a Dios tenemos que dar cuenta de todo. Y también porque recibiremos el mismo trato de parte de Dios. Dios nos tratará exactamente como hayamos tratado a otros, ¿sí? Entonces, si lo hemos tratado con misericordia, Dios también nos tratará con misericordia. Y hermanos, tenemos todas las herramientas de parte de Dios para tratar a las demás personas con misericordia, ¿no? Recordemos de que el Espíritu Santo está en nosotros y que, como Él es misericordioso, nosotros también estamos llamados a ser misericordiosos. Entonces, hermanos, en resumen, tenemos 3 puntos ahí. Que la acepción de personas está en conflicto con la dignidad humana. Aunque el sistema de este mundo valora a las personas sobre la base de lo que poseen, la palabra de Dios nos enseña que debemos valorarlas por lo que son y no por lo que tienen. Hermanos, si es una persona de afuera, debemos valorarla porque es una criatura de Dios, creación de Dios, hecho a semejanza, imagen y semejanza de Dios. Y si está dentro de la iglesia, pues ahora somos hermanos, somos hijos de Dios. La acepción de personas es un desprecio a la palabra de Dios. El estilo de vida de nuestra sociedad revela a todas luces un desprecio a la palabra de Dios. Pero los cristianos debemos valorar y obedecer la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro manual de vida, hermano. Nuestra norma de vida debe ser la palabra de Dios. Pero no para tenerla debajo del brazo, ¿no? Tenerla ahí, sino para estudiarla, meditarla y ponerla en práctica. La acepción de personas es un pecado. La acepción de personas es un pecado por el cual habrá que dar cuenta. Por lo tanto, nuestra conducta cristiana debe evidenciar que obedecemos lo que enseña la palabra de Dios. En verdad, la acepción de personas es un desprecio a Dios y a su palabra. Este pecado será juzgado por Dios a la luz de su palabra. Entonces, hermanos, la acepción de personas va a ser juzgada también por Dios. Y en conclusión, tenemos que todos hermanos, todos somos iguales ante Dios. Todos hemos sido creados a su imagen y semejanza y también todos somos pecadores merecedores de castigo. Pero Dios, mediante el sacrificio de su Hijo, mostró su amor ¿a quién? A todos, hermanos, de la misma manera. Nosotros no tenemos ninguna razón válida delante de Dios para mostrar preferencia por ciertas personas más que por otras. El creyente necesita hablar y hacer de acuerdo a la ley de la libertad para no caer en el pecado de acepción de personas, porque el día del juicio Dios juzgará con misericordia al que la usó y sin ella a quien no tuvo misericordia. Hermanos, el llamado es a que nos tratemos como hermanos, nos amemos unos a otros y que no hagamos discriminación ni acepción de personas. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, misericordia, tu bondad para con nosotros. Gracias por tu paciencia para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por que sabemos que esa palabra no solamente va a quedar guardada en nuestro corazón, sino que con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor,
motivarás para que la llevemos a la práctica. Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Sabemos que no has terminado con nosotros, porque tu palabra es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gloria, honra y honor sean a ti, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos.